En las montañas de los Apalaches, a través de miles de kilómetros de colinas, bosques y niebla, ocurren desapariciones que desafían explicaciones. No son cuentos de terror ni mitos de fogata. Son historias reales, con fechas, nombres y familias separadas para siempre. Una región tan antigua como la Tierra misma y tan misteriosa como sus sombras. Este es el misterio de los Montes Apalaches. Hola, bienvenido a un nuevo video. Esta vez vamos a hablar sobre algo muy misterioso para los amantes del hiking. Una zona muy popular en donde ocurren un montón de cosas extrañas, desde ruidos, avistamiento de figuras, de criaturas muy extrañas, de animales exóticos y desapariciones de varias personas. Esta zona tan enigmática en Estados Unidos es la de los Montes Apalache. Antes de comenzar, recuerda suscribirte a este canal y pícale a la campana de las notificaciones para no perderte ninguna de las novedades. Y también recuerda seguirme en mis redes sociales, me encuentras en todos lados como Jenny Mystery. Y ahora sí, comenzamos. Montes Apalaches, desapariciones, misterios y voces en la sombra. Los Montes Apalaches se extienden desde el norte de Alabama en Estados Unidos hasta Terranova en Canadá. Se caracterizan por bosques fríos, nieblas densas y senderos laberínticos. Es un terreno perfecto para perderse y jamás ser encontrado. Pero hay casos que no encajan con simples extravíos. Hay reportes de personas que desaparecieron sin dejar rastro y evidencias que jamás han podido ser explicadas. Pero vamos caso por caso. Los Apalaches son un terreno muy remoto que típicamente está lleno de niebla. Y muchas de las personas expertas en este terreno dicen que a veces el bosque cambia de forma, o a veces incluso pasa que las personas que van allí quedan sumergidos en una especie de burbuja, como en una especie de otra dimensión, hasta que pueden reconectar con la nuestra. Esas son solo algunas de las teorías que se manejan, y vamos a ver 3 casos que están llenos de misterio. La desaparición de Dennis Martin. Dennis Lloyd Martin era un niño estadounidense muy pequeño que desapareció en esta zona. Dennis era un niño nacido en junio de 1962 y era un chico completamente amado por sus padres y por toda su familia. Este ha sido el caso de búsqueda más extenso de la historia por parte del parque. Dennis vivía en Knoxville junto a su familia, y un día para la fecha del Día del Padre decidieron visitar el Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes en compañía de su padre y de su abuelo. El plan era que ellos iban a acampar ese fin de semana como tradicionalmente lo hacían. Al inicio ellos hicieron una excursión en Russellfield, donde acamparon una noche, y al día siguiente el grupo se dirigió a Spencefield, que quedaba muy cerca del sendero de los Apalaches, y allí planeaban pasar una noche. Era un día muy alegre donde todos estaban compartiendo en familia y la estaban pasando bastante bien. El abuelo y el padre del niño iban en compañía de algunos amigos. Era otra familia con la que eran muy cercanos y también tenían hijos. Tenían una relación tan cercana que el padre de Dennis consideraba a su amigo como el tío de su propio hijo. Estaban todos en el bosque disfrutando de un buen momento después de haber almorzado. Los niños se pusieron a jugar y en un punto decidieron comenzar a jugar a escondidas. El 14 de junio de 1969 a las 4:30 p.m. de la tarde, están todos los adultos disfrutando del día mientras los niños se divierten. Estas eran personas que estaban pendientes de los niños, pero después de tan solo 5 minutos, el padre de Dennis Martin comienza a preguntarse en dónde está y comienza el caos. Con una sensación de angustia comienzan a llamar a los niños a que se acerquen al campamento, pero Dennis no ha vuelto. Dennis era un niño pequeño de tan solo 6 años y estaba muy próximo a cumplir los 7. Inmediatamente su padre fue a buscar a Dennis detrás de un arbusto que fue el lugar en el que lo vio esconderse y el lugar en el que lo vio por última vez. Dennis no estaba por ningún lado, no aparecía, incluso lo llamaban, gritaban su nombre y no había ninguna respuesta. Así que muy preocupados comenzaron la búsqueda. El padre corrió casi 3 kilómetros por todo el sendero y jamás lo vio. Si Dennis se había alejado, ¿cómo era posible que se hubiera alejado tanta distancia en tan solo 5 minutos? Inmediatamente pidieron ayuda a los guardabosques del parque, que son personas que conocen la zona muy bien. El problema es que la zona en la que desapareció Dennis estaba muy lleno de barrancos muy pronunciados. Y el bosque estaba lleno de muchos animales exóticos como cerdos, serpientes. A las pocas horas comenzó a llover con un aguacero terrible que dejó 7 centímetros de lluvia. Y por supuesto el posible rastro que podría haber existido desapareció. Ya no habían huellas y ya no habían hojas que seguir y el panorama pintaba muy terrible. A pesar de estar en verano con temperaturas agradables, ese día, el 14 de junio, la temperatura decayó bastante en la noche debido a la lluvia hasta llegar a los 10 grados centígrados. Al día siguiente, más y más personas se sumaron a esta búsqueda, pero estaba un poco complicado porque había demasiado niebla por la lluvia del día anterior. Llegaron a participar 1,400 personas en la búsqueda de Dennis Martin y lamentablemente esto corrompió un poco la escena.
Por ejemplo, ahora en esta zona habían muchas más huellas, pero resultaban ser la mayoría de ellas parte del equipo de búsqueda. Llegaron a encontrar las huellas de lo que parecía ser un niño pequeño. Estas huellas se dirigían al arroyo en donde desaparecían por completo y tenían algo en particular. Una de ellas era de un pie descalzo y la otra huella era de un zapato. Al parecer el tipo de zapato concordaba con el que llevaba Dennis Martin, un zapato muy liso de punta tipo Oxford. O también podría haber sido un zapato de un par de tenis. También encontraron un zapato y una media o calcetín, pero con el paso de los días no encontraban ningún rastro de Dennis. Para el 22 de junio ya habían cubierto un perímetro de 150 kilómetros a la redonda, y el 29 de junio, sin encontrar nada nuevo, decidieron abandonar la búsqueda. El padre de Dennis ofreció una recompensa de $5,000 para la época, que era bastante dinero, por información acerca del paradero de Dennis. Varias personas, incluso psíquicos, intentaron tener pistas de lo que había pasado con él, pero no había respuesta. Años después, un recolector de la zona dijo que había encontrado unos restos esqueléticos de lo que parecía ser un niño y estarían en una zona relativamente cercana llamada Big Hollow. Pero esta persona no tocó los fragmentos ni llamó a las autoridades porque estaba haciendo algunas actividades ilegales en esta zona y tenía mucho miedo de ir a la cárcel. Lamentablemente jamás encontraron los restos de Dennis Martin y este misterio sigue sin respuesta. ¿Qué fue lo que pudo haber pasado con el niño si no estaba tan lejos de su familia y más aún estaba jugando en compañía de otros niños? ¿Cómo fue posible que hubiera desaparecido tan rápido? Y si decidió salir a correr, ¿cómo es posible que haya recorrido una distancia tan larga en tan poquísimo tiempo? Nada más que nunca vieron a ninguna otra persona, tampoco había indicios de que él había sido raptado o de que alguien hubiera podido llevárselo en algún vehículo. ¿Qué crees que sucedió con Dennis? Geraldine Largate. Otro caso es el de Geraldine Largate, que desapareció en julio de 2013, una mujer de 66 años que era experta en hacer hiking. Geraldine era una persona amante de la naturaleza que le encantaba salir a caminar. Ella vivía en una casa junto a su esposo que estaba situada muy cerca de los montes Apalaches, y a ambos les encantaba visitar la zona y recorrerla simplemente por hacer ejercicio. Ese día Geraldine quería salir a hacer un recorrido corto, pero su esposo no tenía ganas de salir. Así que le dijo: ve, tranquila, por favor, lleva el celular cargado, lleva suministros por alguna cosa, tú ya sabes cómo es esto. Lleva los mapas de la zona y del parque, a pesar de que nosotros siempre recorremos el mismo sendero, pero pues quiero estar seguro de que estés bien. Era notable que ellos eran personas con experiencia y no era la primera vez que acudían a hacer diferentes recorridos, además de que eran muy precavidos y tenían una muy buena relación entre ellos. Ese día Geraldine empaca su maleta, empaca un montón de suministros entre comida y agua, lleva varias cosas enlatadas, lleva mapas, lleva su celular completamente cargado. Y ellos siempre estaban en contacto. Típicamente cuando alguno de los dos iba solo, siempre tenían la costumbre de llamar al otro para avisarle que ya había llegado a la zona. Igual como en el transcurso del día, estaban en constante comunicación. Y también era muy común que justo antes de irse le mandaban un mensaje al otro para avisarle que ya estaba próximo a regresar. Pero ese día no pudieron establecer comunicación entre ambos. Al cabo de unas horas a su esposo se le hizo muy extraño que Geraldine todavía no lo hubiera llamado, por lo cual dijo: ok, voy a esperar un rato, tal vez yo como que me estoy haciendo películas o algo así, tal vez ella esté ocupada y no haya tenido tiempo de llamarme. Pasaron algunas horas sin una llamada, un mensaje de texto o algo, por lo cual se comenzó a preocupar y decidió ir en búsqueda de su esposa. El esposo de Geraldine conocía la ruta y sabía exactamente en dónde iba a estar. Él comenzó a hacer exactamente la misma ruta con la esperanza de encontrársela en medio del camino, pero por cosas extrañas o algo loquísimo, completamente inexplicable, nunca pudo dar con ella. Nunca la encontró. Obviamente muy preocupado, llamó a su hija y a las autoridades y comenzaron a buscarla. Pasaron 26 días sin dar con el paradero de Geraldine, hasta que un día dieron con sus restos. Lo que sucedió es que Geraldine ese día llegó al parque. Ella le envió un mensaje a su marido diciéndole que ya había llegado y que estaría allí por algunas horas. Ella instaló su tienda de campaña y tenía provisiones en la maleta, pero en un momento decidió caminar unos cuantos metros para ir al baño. Y desde ese momento perdió contacto con la humanidad y no pudo volver a encontrar el sendero en el que ella estaba. Geraldine, muy desesperada, intentó caminar por diferentes zonas del bosque intentando recuperar la señal de su teléfono móvil. Ella realmente sí intentó pedir ayuda, y ella sabía el punto exacto en el que su esposo la esperaba fuera del sendero, porque repito, era muy habitual que ellos hacían diferentes recorridos y siempre se encontraban a la salida del bosque cuando el otro no quería ir. Geraldine en su maleta estaba muy bien preparada. Tenía un botiquín, tenía su tienda de campaña, como cepillo de dientes, crema, hilo dental y talco. Incluso tenía un rosario porque era muy creyente. Pero con el paso de los días, Geraldine estaba cada vez más perdida y comenzó a registrar todo esto en un cuaderno que había llevado. Un día de repente las cosas de Geraldine son encontradas y los mensajes de texto comienzan a llegar al móvil de su esposo. Pero recordemos que durante esta búsqueda incluso se utilizaron perros de rastreo que no encontraron nada.
Peinaron la zona con un montón de personas e incluso helicópteros, y nunca nadie la vio. En los últimos mensajes que registró en su cuaderno decía que ya se estaba quedando sin provisiones y ya se sentía muy débil. Decía que sabía que había llegado su momento. Y había un mensaje que decía: por favor, ten el corazón de enviar el contenido de esta bolsa a mi esposo. Únicamente hasta el día 12 de octubre, un guardabosques encontró los restos de Geraldine simplemente por casualidad. Y en los mensajes que envió al móvil de su marido decía que lo quería mucho, que estaba bien, que había llegado al parque y que pronto se encontraría. Cosa que no sucedió. Después en los mensajes comenzó a decirle que se había extraviado en el bosque y que necesitaba ayuda. Estoy perdida desde ayer. Me desvié 3 o 4 millas del sendero. Llamen a la policía, por favor. Y el último mensaje que recibieron de su parte decía: desearía que estuvieran aquí. Lo más extraño es que el cuerpo de Geraldine estaba dentro de la tienda de campaña. Todo estaba intacto, sus suministros ya se habían acabado, pero no había rastros de alguna interacción humana en toda esta colección de objetos que la acompañaban. Y lo más desconcertante es que Geraldine fue encontrada a tan solo poquísimos metros del sendero principal. ¿Cómo pudo haber esto sucedido? Ella era una persona súper experimentada que tenía mapas, que conocía la zona, que conocía el sendero. Si ella caminó unos metros para ir al baño, ¿cómo era posible que estuviera completamente perdida en medio de la nada? ¿Cómo era posible que nunca pudo regresar al sendero principal y que tampoco ninguna otra persona hubiera dado con ella? Y el equipo de búsqueda ya había recorrido esta zona miles y miles de veces. El exacto lugar en donde la encontraron ya había sido investigado. ¿Cómo era posible que nadie logró verla durante tanto tiempo? Sin duda este es uno de los misterios más enigmáticos de esta zona, y por ello han surgido varias teorías de que en realidad el bosque suele cambiar de forma, o que tal vez allí hay puntos de la realidad que convergen para trasladarlos a una zona que no podemos ver, pero que sí en teoría es la misma. Los montes Apalaches guardan secretos que únicamente fueron compartidos con las personas desaparecidas. Y al contrario de ser solamente cuentos de fogata, en realidad son historias reales, documentadas y que no han sido resueltas. ¿Tú qué crees que se esconde entre la niebla de las colinas de este lugar? Si te encanta este tema, por favor suscríbete y pícale a la campana de las notificaciones para no perderte ninguna de las novedades. Si te gustan los casos sin resolver llenos de misterio y enigmas, te recomiendo que veas mi video sobre la desaparición de la familia Sodder. Un caso de 1945 que 80 años después sigue sin respuesta. Un caso que tenía un montón de evidencias que podrían llevar a algo, pero que misteriosamente desaparecieron. También recuerda que subo videos y reels cada semana y por favor sígueme en mis redes sociales. Me encuentras en todos lados como Jenny Mystery. Esto es todo por hoy y nos vemos en un próximo misterio.